Buenos días, mi nombre es Analia Arismendi, soy integrante del servicio de endoscopía de métodos complementarios de diagnóstico y en esta APO vamos a hablar sobre endoscopía digestiva alta. Comenzamos con un caso problema. Llega a consulta un canino, macho, mestizo de 1 año de edad, por presentar dificultad para comer. El propietario relata que realiza muchos movimientos antes de tragar el alimento y luego lo vomita inmediatamente. En el video podemos observar que el apetito está conservado y que realiza esos movimientos exagerados al ingerir el alimento, y van a notar también una extensión de la cabeza y del cuello al momento de intentar tragar. Esta dificultad para la deglución se denomina disfagia. La propietaria nos relata además que hace 40 días vomitó un hueso que había ingerido 24 horas antes. Al examen físico podemos detectar una pérdida de peso, y todo este cuadro tiene una evolución de 30 días. Dentro de las causas de disfagia las podemos dividir según si se originan en orofaringe o en esófago. La disfagia orofaringea se caracteriza por tener una dificultad en la aprehensión de los alimentos, se les caen los sólidos y líquidos de la boca, pueden presentar cialorrea, arcadas. En cambio, la disfagia esofágica se caracteriza por presentar regurgitación, es decir, la eliminación pasiva del alimento sin digerir desde el esófago. Las causas de disfagia orofaringea van a ser diagnosticadas utilizando el examen físico y, en ciertos casos, algún estudio radiográfico. En cambio, las disfagias esofágicas pueden ser diagnosticadas, además de utilizando el examen físico y las radiografías, en ciertos casos con endoscopía. Entonces, nuestro paciente tenía como signos clínicos principales disfagia, regurgitación y pérdida de peso. Los diagnósticos diferenciales que pueden estar explicando este cuadro, podemos mencionar un megaesófago, presencia de un cuerpo extraño, esofagitis o estenosis esofágica benigna. Los métodos complementarios que tenemos para confirmar o descartar estos diagnósticos presuntivos serían la radiografía, tanto de cuello como de tórax para evaluar el esófago en su totalidad, como así también la endoscopía. Entonces, vamos a hablar en esta primera parte de endoscopía digestiva alta, es decir, esófago gastroduodenoscopía, haciendo hincapié en cuándo indicarla, para qué y cómo. Este tipo de endoscopía se indica frente a signos clínicos crónicos, es decir, de más de 30 días de evolución. Dentro de ellos tenemos signos de enfermedad esofágica, como la disfagia, regurgitación, cialorrea, y signos de enfermedad gastrointestinal, como pueden ser vómitos, diarrea y pérdida de peso. La única excepción para indicar este estudio frente a un signo clínico de evolución aguda es la sospecha de obstrucción por cuerpos extraños. Vamos a pensar también en qué momento del plan diagnóstico indicamos este estudio. Para esto nos vamos a basar en un animal vomitador y vamos a hacer un repaso de lo que vienen viendo en las APOs anteriores. Ese animal lo llamamos vomitador, ya que difícilmente el propietario pueda diferenciar si se trata efectivamente de un vómito o si estamos frente a una regurgitación o una expectoración. Cuando ya identificamos el signo clínico regurgitación, el método complementario de primera elección a indicar va a ser una radiografía simple. En ella podemos encontrar cuerpos extraños radiodensos y luego continuar la planificación con endoscopía o cirugía. Podemos encontrar algún signo de perforación o puede ser que no tengamos ninguna particularidad. En estos dos últimos casos vamos a continuar la planificación con una radiografía contrastada. En caso de realizar horas posterior algún estudio endoscópico o si se sospecha de perforación esofágica, el medio de contraste a utilizar van a ser soluciones iodadas. Estas son soluciones comerciales, ¿sí? No son las mismas que el yodo que se utiliza como antiséptico. En esta radiografía podemos llegar a encontrar algún signo de obstrucción, ya sea adquirido, por ejemplo, por un cuerpo extraño radiolúcido, y luego continuar la planificación con endoscopía o cirugía, o puede ser también una obstrucción congénita, por ejemplo, por la presencia del cuarto arco aórtico persistente. Otro hallazgo puede ser una dilatación esofágica, o en caso de que esta sea generalizada, ya estaríamos hablando de megaesófago. Recuerden que el megaesófago puede diagnosticarse en una radiografía simple, pero si no es muy evidente, ahí solicitaríamos la radiografía contrastada. Y por último, puede ser que no encontremos ninguna alteración en esa radiografía
y continuar nuestra planificación con fluoroscopía, en caso de que sospechemos de acalasia cricofaringia, o endoscopía. Dentro de los objetivos de la endoscopía, como vimos en la APO de fundamentos, tenemos objetivos diagnósticos a partir de la visualización indirecta, tanto de la mucosa, de la pared, como de la luz, es decir, el contenido, a los cuales vamos a empezar a llamar hallazgos endoscópicos, y también a partir de la toma de muestras, que en endoscopías digestivas se envían generalmente a citología o histopatología en fórmula al 10%. Dentro de los objetivos terapéuticos de la endoscopía digestiva tenemos la extracción de cuerpos extraños, la dilatación de estenosis esofágicas benignas, la colocación de sondas de alimentación y también puede ser la realización de polipectomías. Los pólipos gástricos suelen ser un hallazgo ya que no suelen presentar signología. Ahora, cuando esos pólipos se ubican en el antro pilórico, cerca del píloro, pueden generar una obstrucción al paso del alimento y ahí comenzar con alguna signología. En ese caso estaría indicada su extracción. Bien, para hablar un poquito de la técnica, repasemos entonces la preparación. Para hacer la indicación de este estudio, debemos primero indicar qué tipo de estudios vamos a hacer. En este caso es una esófago gastroduodenoscopía o endoscopía digestiva alta. Vamos a indicar si queremos alguna muestra en particular, un breve resumen de historia clínica y el diagnóstico presuntivo. Va a ir acompañado de los estudios previos que tenga realizado este paciente, ya sea radiografías, ultrasonografías o cualquier otro estudio, y debemos indicar la realización de un prequirúrgico, que incluye un electrocardiograma y un análisis de sangre completo, es decir, hemograma, bioquímica sérica y coagulograma. En cuanto al ayuno, el ayuno de líquidos es de 8 horas, ya que depende de la anestesia. Ahora, el ayuno de sólidos es de 24 horas. Esto se debe a que las patologías digestivas suelen cursar con un retardo en el vaciado gástrico. Por lo tanto, necesitamos más horas de ayuno para poder vaciar ese estómago y asegurarnos una correcta exploración de la mucosa y luego del duodeno. En cuanto a los aspectos generales de la técnica, como toda endoscopía en pequeños animales se va a realizar bajo anestesia general, ya sea fija o inhalatoria. Y vamos a colocar un traqueotubo que nos va a permitir mantener una vía aérea permeable, y en gatos y en perros de raza pequeña nos va a permitir también mantener el diámetro de esta vía aérea, ya que al ingresar el endoscopio por el esófago podemos llegar a ocluir parcialmente la tráquea. Además, recuerden que estos pacientes tienen signos digestivos como vómitos y regurgitación, y al tener el traqueotubo evitamos la aspiración de esos fluidos. Se va a colocar también el abrebocas, que recuerden que van los caninos, puede ser el metálico o en este caso como en el gatito el capuchón de una aguja, y el posicionamiento va a ser en decúbito lateral izquierdo. De esta manera el píloro va a quedar hacia arriba, facilitando lo que facilita enhebrarlo para poder atravesar el píloro y explorar el duodeno. Esta es una de las maniobras más complicadas que tiene esta técnica. Está bien, una cuestión organizativa, vamos a hablar del esófago y sus alteraciones, y luego en otro video vamos a hablar de gastroduodenoscopía. Pero recuerden que se realizan siempre en conjunto. Comenzamos atravesando el esfínter esofágico superior, el cual no suele generar o presentar resistencia al paso del endoscopio. En caso de que se genere algún tipo de resistencia, podemos sospechar de una acalasia cricofaringia, que es decir, la disfuncionalidad del músculo cricofaringio, lo que impide que se relaje y por ende que se abra el esfínter esofágico superior. Igualmente recuerden que esto se diagnostica con fluoroscopía. Al ir explorando el esófago, vamos a ir insuflando, es decir, instilando aire para poder despegar las paredes. El esófago está formado por pliegues longitudinales de mucosa. Fíjense que la mucosa es de un color rosa pálida, lisa. Estamos llegando a lo que es el cardias o esfínter esofágico inferior, que está formado por pliegues que le da un aspecto de roseta. Y en esa zona podemos ver la transición de la mucosa esofágica, que es rosa pálido, a la mucosa gástrica, que es un rosa un poco más fuerte, lo que se denomina línea Z. Esto es completamente normal.
Por otro lado, cuando hacemos la exploración del esófago, podemos llegar a ver la impronta de los anillos traqueales, y cuando avanzamos sobre la base del corazón, podemos llegar a visualizar la aorta pulsátil. El esófago felino tiene como principales diferencias que en su tercio distal presenta pliegues circulares, como pueden ver en esta imagen. A su vez, lo otro que podemos visualizar es los vasos submucosos, ¿sí? Que en esta especie son normales. En esta imagen entonces vemos los pliegues circulares y la visualización de vasos submucosos, que recuerden que es fisiológica en el gato. Dentro de los hallazgos endoscópicos anormales, podemos describir ciertas alteraciones en la mucosa, como eritema, erosiones, ¿sí? Ya de diferente magnitud, lo cual me va a determinar a mí el grado de esofagitis que presente este animal, la presencia de tejido fibrótico, que en este caso está formando un anillo y generando una estenosis esofágica, alteraciones también en la pared, como presencia de neoformaciones, las cuales no son tan frecuentes en pequeños animales, pero podemos estar hablando de algún carcinoma de células escamosas, algún granuloma por Espirocerca lupi. Podemos ver también otras alteraciones en la pared, como la compresión extrínseca, ya sea, por ejemplo, por una masa mediastínica, y también podemos ver la formación de divertículos, que pueden ser por pulsión, que es cuando se acumula contenido alimenticio dentro del esófago, o por tracción, cuando una estructura externa, como por ejemplo una adherencia, tracciona la pared del esófago y genera esa dilatación o ese divertículo esofágico. También podemos detectar anormalidades en el contenido, en la luz, como por ejemplo la presencia de cuerpos extraños, la presencia de abundante saliva, ver un poco de saliva en el esófago puede ser normal, pero ya toda esta cantidad es demasiado, es patológico. En este caso el caries está abierto y podemos llegar a ver también lo que es reflujo gastroesofágico. Otra alteración puede ser el contenido, en este caso es contenido alimenticio líquido. Y también podemos visualizar la mucosa gástrica dentro de la luz esofágica. Esto lo denominamos intususcepción gastroesofágica. En este caso, tenemos una obstrucción por un cuerpo extraño radiodenso que se diagnosticó con una radiografía simple. Podemos observar el asa de polipectomía, que lo que pretende es enhebrar ese cuerpo extraño para poder retirarlo. Una vez que se retire, que se extraiga este cuerpo extraño, vamos a volver a ingresar el endoscopio para visualizar el área donde estuvo alojado, en este caso este hueso, para ver el grado de lesión que quedó, ya que dependiendo de cuán afectada esté esa mucosa, es el tratamiento que vamos a instaurar a posterior, el cual puede incluir antibióticos, analgésicos, protectores de mucosa, antiácidos y en ciertos casos corticoides, que nos van a permitir controlar esa cicatrización exacerbada y que no se produzca una estenosis esofágica benigna. En este caso pueden ver perfectamente las erosiones que presenta la mucosa, ¿sí? Esta mucosa sangrante, eritematosa, irregular, con tejido fibrótico y restos alimenticios. En cuanto a los cuerpos extraños, es importante también conocer la evolución, ya que a mayor evolución, mayor probabilidad de lesión, de adherencias del tejido a ese cuerpo extraño, y por ende la mayor probabilidad de perforación. Recuerden que cuando vamos explorando el esófago, vamos a ir insuflando aire, y por lo tanto, si llegamos a tener una perforación, ese aire puede pasar a la cavidad torácica y generar un neumotórax, el cual puede ser mortal para el animal. Entonces, si tenemos una perforación esofágica, está contraindicada la realización de este estudio. Deberemos extraer el cuerpo extraño mediante cirugía. Cuando estamos frente a huesos, es importante conocer que cuando ese hueso se aloja antes de la silueta cardíaca, la indicación es extraerlo. Ahora, cuando se encuentra posterior a la misma, se puede intentar propulsarlo hacia el estómago para que los jugos gástricos lo digieran. De esta manera, evitar, al intentar extraerlo, que se nos obstruya en algún sector del esófago torácico, lo que va a conllevar una toracotomía que va a ser más riesgosa que hacer en todo caso una cirugía abdominal. Si vamos a propulsar el cuerpo extraño al hueso
recuerden que estamos hablando de hueso, al estómago, lo que vamos a hacer es un tratamiento previo de vaselina líquida y corticoides para lubricar y desinflamar la zona 24 a 48 horas antes. Acá tenemos otro tipo de obstrucción, es una anomalía congénita, el cuarto arco aórtico persistente, que recuerden que dijimos que lo diagnosticábamos con la radiografía contrastada, que se visualiza acá, en la que podemos ver la acumulación del medio de contraste en esta dilatación esofágica previa a la silueta. Fíjense que algo de contraste pasó al estómago. Y en este caso, por ahí los cirujanos nos pueden indicar la endoscopía para ver el estado de la mucosa y determinar a cuántos centímetros de la arcada dentaria superior se encuentra esa obstrucción de la luz esofágica para tener un abordaje quirúrgico más preciso. Como ven acá, tenemos esa acumulación de saliva en este sector donde se estrecha la luz esofágica. Una de las patologías que podemos diagnosticar, que llegamos al diagnóstico definitivo mediante la endoscopía, es la esofagitis, es decir, la inflamación y erosión de la mucosa esofágica. Esto se puede deber al reflujo gastroesofágico crónico, a vómitos crónicos, a la presencia o la ingestión de alguna sustancia química o muy caliente, a una anestesia prolongada que hace que el ácido contacte mucho tiempo, el ácido gástrico contacte mucho tiempo con la mucosa esofágica. También puede ser por la administración de algún medicamento, por ejemplo, las cápsulas de doxiciclina en gatos. Lo que se puede visualizar en este caso es la mucosa que está muy erosionada, ¿sí? Muy irregular, sangrante, con restos de alimento que se va acumulando. Se pueden ver acá tejido fibrótico, ¿sí? Que ya se está formando. Y la endoscopía me va a permitir, además de diagnosticarlo, poder instilar algún medicamento, por ejemplo algún corticoide de depósito para desinflamar, mediante una aguja de esclerosis. Además, conocer el grado de esofagitis nos va a permitir instaurar un tratamiento médico adecuado, similar a lo que hablamos en la extracción de los cuerpos extraños. Estas son otras fotos de diferentes grados de esofagitis. Fíjense la mucosa bien irregular, muy erosionada en este caso, ¿sí? Bien, nuestro caso problema, que recuerden que era el paciente con disfagia, con regurgitación, se le solicitó primero una radiografía simple, la cual no arrojó grandes hallazgos, por lo tanto indicamos una radiografía contrastada. En esta lo que se puede ver es cómo se acumula el medio de contraste en esta primera porción del esófago. Se puede demarcar las paredes esofágicas, pero ya no pasa tanto el medio de contraste. Se puede ver también un desplazamiento ventral de la tráquea, y nos solicitan hacer una endoscopía para llegar al diagnóstico definitivo, en la cual podemos observar la presencia de un anillo fibrótico blanquecino que está disminuyendo la luz del esófago. Esto es una estenosis esofágica benigna. Recuerden que este paciente tenía el antecedente de haber ingerido un cuerpo extraño y haberlo vomitado 24 horas posterior. Lo que seguramente hizo es generar una lesión en esa mucosa que cuando cicatrizó generó esta estenosis. Las causas de estenosis esofágica benignas suelen ser todas aquellas que generan una esofagitis muy marcada, muy grave, ¿sí? Muy severa. Además de diagnosticarlo, nosotros con endoscopía podemos dilatar estas estenosis. Para ello contamos con diferentes instrumentos, por ejemplo las bujías de tipo Savary, que son las que tienen ahí en la imagen, que es un tubo transparente, tipo una sonda, con la punta ausada, que van a ingresarse, van a atravesarse a través de la estenosis, utilizando una guía biliar, ¿sí? Que nos va a servir, como el nombre lo indica, de guía, y lo que vamos a hacer es romper ese anillo fibrótico en sucesivas dilataciones, utilizando medidas, por cada dilatación, 3 medidas de bujías consecutivas, hasta llegar a un diámetro que permita el paso del bolo alimenticio y por lo tanto que el animal ya no presente signología. Esto puede requerir una dilatación semanal hasta llegar a 2, 3, hasta 4 dilataciones, ¿sí? Hasta que el animal no remita los signos, no se debe dejar de dilatar. Otro instrumento que contamos para la dilatación de las estenosis son los balones de insuflación. Este balón se coloca por dentro de la estenosis esofágica y se insufla con solución fisiológica estéril
a un volumen y una presión adecuada, que lo que va a generar es la ruptura de esa estenosis. Este método es más seguro, ya que tenemos menor posibilidad de generar una ruptura esofágica. El tratamiento médico que va a ir acompañado con esto incluye el tratamiento que dimos para una esofagitis sumado a la administración de corticoides. Bien, vamos a finalizar por acá y continuamos en el próximo video con gastroduodenoscopía.